Vamos a plantear el problema este que dice que una lámpara se encuentra colgada del techo, según este esquema. La misma pesa 400 newton. 400 newton es una fuerza a la que nosotros llamamos peso. Recuerden que esa fuerza peso depende de la masa y la aceleración de la gravedad. Y dice que determinemos la tensión en las cuerdas, a la que vamos a llamar la tensión uno, la de esta cuerda, y vamos a llamar tensión 2, la de esta cuerda de acá. Ambas son tensiones que van hacia arriba. Si forman ángulos de 35 y 65 grados respectivamente. Imagino que son ángulos respecto de la horizontal, o sea, sería este ángulo y este ángulo. Pero como tengo ángulos entre paralelas, recuerden que por ser conjugados internos, este ángulo es el mismo que este y este ángulo es el mismo que este. Por lo tanto, este mide 35, el de acá, y este de acá también mide 65. Bien, lo primero que vamos a hacer es, posicionándonos en el cuerpo, un diagrama de cuerpo libre. O sea, nosotros tenemos por abajo la fuerza peso. Esa fuerza peso, vamos a llamarle PI, porque está en Y nada más, no tengo componente en X sobre la parte horizontal. Tengo hacia arriba la tensión en la cuerda uno y hacia arriba la tensión en la cuerda 2. Si pasamos esto a un diagrama, vamos a tener en un sistema de ejes cartesianos, vamos a tener la tensión uno que está acá, con este ángulo que vale 65 grados. Vamos a tener la tensión 2 que va a estar acá. Esa tensión 2, el ángulo que va a tener respecto a la X positiva, fíjense que la tensión es esta. Si este ángulo mide 35, es lo que le falta para llegar a 180. O sea, estamos hablando de que le están faltando 145 grados. Por lo tanto, el ángulo respecto a la X positiva mide 145 grados. Y ese va a ser el ángulo que nosotros vamos a tomar como referencia. Bien. Y por último, tenemos la fuerza peso que corre hacia abajo. Vamos a hacer un sistema de fuerzas que, como yo tengo un cuerpo que está en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas en X tiene que ser cero, al igual que la sumatoria de todas las fuerzas en Y. Porque tengo un sistema en equilibrio, el cuerpo está quieto. Bueno, vamos a la parte de X. En X tengo la componente de la tensión uno en X. O sea, esta fuerza hay una componente que tira hacia la derecha y hay una componente que tira hacia arriba. Al igual que la tensión 2, tengo una componente de la tensión en la parte horizontal que tira hacia la izquierda y una componente de la tensión que tira hacia arriba. Ambas tiran hacia arriba, pero una tira a la derecha y otra a la izquierda. Entonces, sobre X vamos a tener la tensión 2 en X más la tensión uno en X me va a dar cero. Y en Y vamos a tener la tensión 2 y la tensión uno en Y, que tiran las dos para arriba, pero también vamos a tener la componente del peso que tira hacia abajo, puramente. No tengo componente en el peso, en X, por eso no la agregué acá. O sea que voy a tener la tensión 2 en Y más la tensión uno en Y más el peso me da cero. Fíjense que el peso lo puse positivo, pero porque son todas fuerzas que yo estoy sumando. Acá me olvidé de colocar que el peso, el ángulo en mi sistema de referencia es de 270 grados. Vamos a hacer un parate acá y vamos a recordar conceptos. En un triángulo rectángulo, en donde yo tenía un ángulo que es recto, si este es mi ángulo alfa,
el cateto opuesto a alfa le vamos a llamar tensión en Y y al cateto adyacente en alfa le vamos a llamar tensión en X. A la hipotenusa le vamos a llamar tensión. Fíjense que por razones trigonométricas, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, que es la tensión. O sea, el seno de alfa es cateto opuesto, que sería la tensión en Y, sobre la hipotenusa, que es la tensión. Si nosotros la tensión la pasamos multiplicando, va a ser la tensión en Y. Pasa lo mismo, o sea, la tensión en Y va a ser la tensión por el seno de alfa. Tensión por el seno de alfa va a ser la tensión en Y. Pasa lo mismo con X. Yo digo, el coseno del ángulo alfa es cateto adyacente, que sería la tensión en X, sobre la hipotenusa, que es la tensión. Bueno, esa tensión pasa multiplicando y la tensión por el coseno de alfa va a ser igual a la tensión en X. Siguiendo este concepto, nosotros vamos a resolver acá. O sea, la tensión 2 en X, como estoy en X, va a ser por el coseno. O sea, va a ser la tensión 2, vamos a llamarle 1. Y vamos a llamarle 2. Vamos a la 1. La tensión 2 en X es la tensión 2 por el coseno del ángulo de la tensión 2. La tensión 2 es 145 grados, entonces va a ser el coseno de 145 grados más la tensión uno en X. La tensión uno en X es 65 grados, o sea que va a ser la tensión uno por el coseno de 65 grados. Esto es igual a cero. Y para la ecuación 2 vamos a tener que tensión 2 en Y, dijimos que era el seno, entonces va a ser tensión 2 por el seno de 145 grados más la tensión uno en Y, que sería la tensión uno por el seno, perdón. Acuérdense que en Y es seno, en X es coseno. El seno de 65 grados más, y el peso son 270. Como el peso está en Y, acá, solamente lo tengo en Y, va a ser el peso P, que son los 400 newton, por el seno de 270. Si ustedes se fijan, ese seno de 270 grados vale -1. Por lo tanto, esto va a quedar negativo. Y sí, está restando, porque la componente es para abajo, negativa. A partir de estas dos ecuaciones, nosotros vamos a, con este sistema de ecuaciones lineales que se formó acá, vamos a resolverlo. La forma más sencilla de resolverlo es aplicar método de sustitución. O sea, de la ecuación uno voy a despejar una tensión, que puede ser la 2 o la uno. Despejemos la tensión 1, si quieren. Si despejo la tensión uno de esta ecuación, la tensión uno va a ser igual a tensión 2 por coseno de 145 va a pasar restando. O sea, voy a tener menos tensión 2 por el coseno de 145. Y después el coseno de 65, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Coseno de 65. Ahí tenemos despejada la tensión uno. Esa tensión uno voy a venir y la voy a sustituir en la segunda ecuación. O sea, acá. En lugar de escribir en la segunda ecuación tensión 2 por el seno de 145 más tensión uno la voy a sustituir por lo que despejé de la primera ecuación, método de sustitución. O sea, va a ser menos tensión 2 por coseno de 145 sobre coseno de 65. Todo esto, que es la tensión uno por el seno de 65, que es el que tenemos acá, y ese peso por 270, pasémoslo directamente para allá. Como les dije que
el seno de 270 es -1, les va a quedar el peso negativo. O sea que para este lado va a pasar positivo. Directamente voy a colocar acá los 400 newton, que es el peso, este, positivo. Hice un parate para hacer el cálculo del seno de 145 más coseno de 145 por seno de 65 para no perder mucho tiempo. Al sumar todo esto, les queda 2,33 por la tensión 2. Es igual a 400 newton. Por último, lo que voy a hacer es despejar. O sea, voy a despejar la tensión 2. Un parate acá porque se me sale un cartelito ahí y no me deja seguir. La tensión 2 directamente va a ser los 400 newton que están allá dividido los 2,33. Por lo tanto, la tensión 2 va a ser 400 dividido 2,33, 171,7. Esa sería la tensión en la cuerda 1. Y la tensión en la cuerda 2, perdón. Y la tensión en la cuerda 1, lo que voy a hacer es reemplazar acá esta tensión, la vamos a sustituir acá en tensión 2 para sacar cuánto vale la tensión 1. O sea, la tensión 1 va a ser igual a menos 171,7 newton por coseno de 145 sobre coseno de 65. Y eso les queda 171,7 por coseno de 145 dividido coseno de 65. Les queda 332,8 newton. Por lo tanto, la tensión 1 vale 332,8 newton. Y les va a quedar la tensión 2 y la tensión 1, que es lo que les pide el problema. Perdón si al final se me hizo desprolijo. Pasa que acá me sale un cartelito abajo y no me deja escribir. Y no quiero perder la pantalla. Nada, cualquier duda, consulten, pregunten.